¿Todo bien con ustedes? ¿Animados? ¿Felices? Ya notifíquele a su cara que usted está feliz. Dígale, estoy feliz. Aleluya. ¿Cómo podemos estar tristes si Cristo está con nosotros? Y la Biblia habla que el Espíritu Santo en nosotros como fruto produce ¿qué? Amor, sí, pero también gozo. Gozo. Y las cosas de Dios se notan. Amén. Entonces es bueno para expresar siempre gozo en nosotros al margen de nuestra personalidad y situaciones que por ahí están alrededor de esto. Pero determinamos por el Espíritu que habita en nosotros mostrar el gozo del Señor. Amén. Así es que una sonrisita nunca hace daño. Yo es mejor que me encuentre con caras sonrientes que con caras un poco adustas ahí y con un poco de enojo. Entonces, ¿cuántos pueden sonreír esta mañana? A ver, sonrían, pues sonrían. No digan amén nomás. Si quieren carcajear está bien, tienen libre albedrío y libre permiso para hacer esto. Ok, aquí somos felices por la gracia de Dios. Amén. Fue un tiempo súper precioso la semana pasada que estuvimos recibiendo la administración de la palabra de Dios. Tuvimos actividades en la iglesia, con el liderazgo, con los siervos del Señor. Tuvimos un retiro, fue buenísimo, lo disfrutamos y comimos pan de leña, ya fue bueno. Y la cola ahí fue más larga que la cola para entrar aquí a la iglesia, ¿no? Para recibir, pero aquí hay pan de vida, iglesia. Entonces aquí también, si algún día tenemos que hacer colita, está bien. Pero bueno, disfrutamos de un buen tiempo ese día jueves. Y al día viernes tuvimos el precioso tiempo con nuestros jóvenes acerca de el tema que se presentó en el teatro Hasta la última gota. Y bueno, fue excelente porque sirvió esta presentación para traer muchos invitados, gente que no conoce al Señor, y poder predicar también de esta manera el evangelio de la gracia del Señor. Y hubo muchas respuestas, ¿no? Creo que han venido más de 200 invitados y creo que más de 100 de ellos decidieron por Jesucristo aquella noche. Y ya es nuestro trabajo para poder estar asistiéndoles, ayudándoles, buscándolos. Y es nuestra responsabilidad para que la iglesia siga creciendo y la palabra de Dios se siga extendiendo. Entonces, si aquí en esta mañana hay alguna de las personas que estuvo ese viernes aquí recibiendo a Cristo, viendo lo que los jóvenes presentaban, y hoy está aquí, entonces me gustaría que se ponga de pie y queremos reconocerlo y agradecerle por estar aquí esta mañana. Así es que si hay alguien que el día viernes estuvo aquí en la presentación de los jóvenes y recibió a Cristo, por favor, no se avergüence, no se chupe, lo vamos a aplaudir. Póngase de pie, por favor. Ay, gracias por estar aquí. Aleluya. Ha salvado el capote. Gracias por venir. Lo que quiere decir que hay trabajo que hacer, iglesia. Hay que ir a buscar a los que recibieron a Cristo aquel día, porque el trabajo no es solo predicar el evangelio y que la gente nazca de nuevo. El trabajo es discipular. Gracias. Un fuerte aplauso para usted. Gloria a Dios. Así de a poquito se van animando, ¿verdad? Hasta el final los vamos a ver parados a todos. Ok, pero hay trabajo que hacer. El mensaje que Jesús dio una vez que resucitó y comisionó a la iglesia es para predicar el evangelio y hacer discípulos. Es que nos queda un trabajo por buscar a aquellos que ya tomaron la decisión, que ya recibieron a Cristo. Y gracias a Dios que tenemos la forma, estamos organizados para hacerlo y solo queda por hacerlo. Y esa es ya nuestra determinación de honrar al Señor. Bueno, ¿qué más pasó? El día sábado tuvimos bautizo y comenzó el seminario. Sí, en la mañana tuvimos bautizo. Y fue excelente estar compartiendo con algunos hermanos que ya han recibido a Cristo y tomaron la decisión de bautizarse. Y por la noche comenzó nuestro seminario con Pastor Kur. Día domingo también fue muy bueno estar recibiendo la palabra acerca del contexto de la iglesia, de lo que significa la visión, de lo que significa tener un pastor, y entendiendo cosas que quizás muchos ya hemos oído, ya sabemos, pero que han sido, qué rico, un refresco a nuestro corazón. Entonces ahora estamos retomando bien la visión y animados para seguir adelante en el plan de Dios. Amén, iglesia. Y vamos a recurrir otra vez ya para entrar en la parte final de la serie de enseñanzas que vamos teniendo. Creo que nos quedará una enseñanza más de repente, pero vamos a entrar a
a ir tomando ya la recta final en cuanto a lo que el Espíritu Santo nos ha ministrado para compartir respecto a las buenas obras. A las buenas obras que tienen que evidenciarse en nuestra vida, porque somos creados en Cristo Jesús, somos hechura suya y creados en Él para buenas obras. Está bien que sepamos todo lo que implica el sacrificio de Cristo, que lo que implica la bendición y el beneficio de ser hijos de Dios y las bendiciones y todo eso es precioso, es bueno, es real, pero también el propósito de Dios es que entendamos que nuestra vida tiene que exhibir buenas obras. Digan buenas obras. Y esto está dentro del plan de Dios. Cuando entendemos cada cosa en su lugar y primero ponemos al caballo y después la carreta, entonces no hay problema. No vamos a caer en el legalismo, ni tampoco vamos a ser graciosos, que en base a la gracia no hacemos nada, porque hay gente que es graciosa, que dice que en nombre de la gracia ya no hago nada, no oro, no asisto, no doy, ya por la gracia de Dios. Dios es un Dios de gracia, pero es un Dios de justicia, Él es justo también, es un Dios de orden, es un Dios que trae dirección por su autoridad a nuestra vida. Entonces, iglesia, estamos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y respecto a esto, recordamos solamente así de pasadita que nosotros hemos ya visto y hemos aprendido que por las buenas obras la gente puede ser ministrada. Por las buenas obras hay un impacto en el corazón de la gente. Si nosotros como cristianos, como iglesia, entendemos que hay que ser hacedores de buenas obras desde la óptica de Dios, entonces la gente puede ser ayudada, impactada, inspirada. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo y que alumbremos para que cuando los hombres vean nuestras obras, entonces ellos glorifiquen a Dios. Entonces hay un impacto cuando la gente hace buenas obras, cuando los hijos de Dios caminan de acuerdo a lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo en su vida. Es decir, nos ha capacitado para ser hacedores de buenas obras. También hemos visto que es importante, en el caso de las mujeres, fue un excelente ejemplo, que las mujeres pueden ganar a sus esposos con su conducta, con su comportamiento. Esto es buenísimo. Ya no tienen que van a estar un poco frustradas porque ya no van a tener que hablar, ¿no? Y bueno, ahí hay un poco de problema, pero sin embargo es a través de las acciones, a través del comportamiento, a través de la sujeción a su esposo que las mujeres pueden ganarlos para Cristo. Amén, mujeres. Los varones dicen amén. ¿Y las damas qué dicen? Amén. Ok. Esto es directo para las mujeres. Dice la palabra de Dios que las esposas tienen que sujetarse a sus esposos y sin necesidad de palabras, entonces ellos pueden ser ganados para Jesucristo. Pueden recibir a Cristo y tener pues la vida eterna. Muy bien. ¿Qué más hemos aprendido? La última enseñanza fue acerca de un requerimiento que la palabra de Dios hace, que es nuestra parte, es decir, lo que tenemos que dar como respuesta a todo lo que Dios hace respecto a las buenas obras. Porque ya hemos visto, Dios nos hace aptos para que hagamos buenas obras. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos da la palabra para ser instruidos, redarguidos, corregidos, instruidos en justicia y capacitados para buena obra. Pero hay un requerimiento que tiene que verse como respuesta en nuestra vida a todo lo que Dios hace. ¿De qué se trata este requerimiento? Ya lo vimos, que Dios requiere limpieza en nuestra vida. Esa limpieza tiene que ver con que adentro nuestro corazón esté bueno, que tengamos buenas motivaciones y que también externamente pues hagamos las buenas obras. Y el Señor Jesús, vimos en un pasaje bíblico que Él nos enseñaba acerca de esta limpieza. Primero, de la limpieza general que sucede en nuestra vida cuando recibimos a Cristo y somos predicados y la incorruptible palabra de Dios nos limpia. Nacemos de nuevo y somos limpios y vistos por Dios como sin pecado, justificados y perdonados de todo eso. Y Dios ya nos ha limpiado por la sangre de Cristo. Pero estamos en el mundo y estamos creciendo y a veces todavía en ese crecimiento hay cosas que tenemos que ir ordenando. Obviamente vamos fallando. A veces deliberadamente la gente desobedece a Dios. Pero por eso tenemos que limpiarnos también con el agua de la palabra.
Entonces hemos recibido una limpieza general, un baño, diríamos, pleno de nuestra vida cuando hemos nacido de nuevo, pero día a día tenemos que limpiarnos con la palabra de Dios, de a veces las contaminaciones, pues, y de las cosas que mientras estamos creciendo a veces afectan nuestra vida y somos nosotros los que damos lugar a ello. Entonces Jesús nos habló también de que es necesario que nosotros nos limpiemos con el agua de la palabra. Ya no que nos bañemos porque ya el Señor nos dio un baño de salvación y vida eterna y de perdón, pero sí que diariamente lavemos nuestros pies con el agua de la palabra para mantenernos siempre limpios. Amén. Mantenernos siempre limpios. Y la Biblia, en la epístola de Pablo a Timoteo, también nos hablaba de lo siguiente. Dice que teniendo este sello, el fundamento de Dios está firme, y teniendo este sello que conoce el Señor a los que son suyos, y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y dice también, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces el hacer buenas obras requiere limpieza interna y externa. No podemos decir, yo le sirvo a Dios y tener todo desordenado dentro del corazón y aún por fuera estar teniendo mal testimonio y diciendo, yo soy siervo de Dios, yo sí le voy a servir a Dios. No importa, porque la gracia de Dios lo cubre todo. Creemos en la gracia de Dios. Amén, iglesia. Somos salvos por gracia. Predicamos de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios nos enseña a renunciar a toda impiedad y a los deseos mundanos para vivir sobre, justa y piadosamente. Esa es la enseñanza completa de la gracia. Entonces es importante para nosotros que las buenas obras que tenemos que hacer estén precedidas de limpieza, tanto interior como limpieza exterior. Esta es ya nuestra responsabilidad, porque la Biblia dice, si alguno se limpia, o sea, no dice que Dios hace esto, dice que nosotros tenemos que hacer esa limpieza, esa determinación. Es nuestra decisión caminar limpios. Tú puedes caminar embarrado si quieres, pero también puedes tener la decisión de caminar limpio. ¿Cómo te limpias? Con la palabra. Jesús ya nos enseñó. La palabra de Dios nos limpia. El escucharla, el responder a ella, el caminar en ella nos limpia y nos mantiene en esa limpieza que Dios quiere para que hagamos buenas obras. Amén. Ese es el repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Y hoy nos toca algo específico de lo que la palabra de Dios llama una buena obra, para que nosotros la practiquemos de tal manera pues que honremos a nuestro Dios. Porque nosotros no solo cantamos diciendo, Señor, te alabo, tú eres digno de toda honra, sino que nuestra vida también tiene que honrar a Dios y tenemos que agradar a Él. Nuestra enseñanza esta mañana no va a ser textual ni temática, sino va a ser expositiva. Le estoy hablando en términos de lo que es la homilética, pues hay tres tipos de sermones. Hay un sermón textual, hay un sermón temático y hay un sermón expositivo. Y vamos a hablar expositivamente, porque vamos a tomar un pasaje de la Escritura y sobre ese vamos a ir analizando los versículos y jalando cosas del corazón de Dios a nuestro corazón. No vamos a correr por muchas escrituras hoy día. No va a ser la enseñanza no va a ser la enseñanza temática, sino expositiva. Entonces agarramos un pasaje y nos vamos a ir versículo a versículo a versículo y vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Si dicen amén, comienzo la enseñanza. Amén. Digan, amo la palabra de Dios. Amo a Dios, amo su palabra. Aleluya. Yo les digo que la palabra de Dios es buena. Amén. Totalmente de acuerdo. Una buena obra hecha para Dios que Jesús mismo nos enseñó. La vamos a descubrir en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 3 al 6. Luego vamos a ver el verso 9. ¿Ok? Marcos 14, verso 3 al 6. Luego iremos al verso 9 finalmente. Si están ahí, entonces vamos a dirigir esta lectura. Dice, Marcos 14, 3, 6, luego verso 9, dice,
Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella los discípulos que estaban ahí con el Señor Jesús en esta reunión. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Dejadla, ¿por qué la molestan? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué están que murmuran? Dejen tranquila a esta mujer, porque buena obra me ha hecho. Entonces ahora sí podemos estar seguros que lo que vamos a recibir, si Jesús lo llama buena obra, es buena obra. Ok, ahí no hay lugar a dudas. No hay que decir: el pastor está por ahí sacando cartas bajo la mesa para sacar algún provecho. No, es Jesús el que está diciendo: buena obra me ha hecho. Y las buenas obras, hablábamos inicialmente, en primera instancia tienen que ver para con Dios, hacer buenas obras para con Dios, luego para con nuestros hermanos en la iglesia y también con el mundo. ¿Ok? Entonces comenzamos correctamente. Dios es primero. Una buena obra hecha para el Señor. Y qué bueno que Jesús mismo, Él esté hablando de que una buena obra me ha hecho. Y Marcos 14:9 dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho. ¿Qué más dice? Para memoria de ella. Este pasaje tiene pasajes paralelos en el libro de Mateo y también en el libro de Juan. Es decir, esta misma historia con algunos datos en los evangelios que se complementan, no se contradicen, pero se complementan y nos amplían la visión, pero está en 3 de los 4 evangelios. Está en Mateo, está en Marcos y también está en Juan. Lucas no lo tiene, pero Lucas tiene un pasaje en Lucas capítulo 7 que nos habla de otro ungimiento, pero no es de este ungimiento, donde también una mujer pecadora viene delante de Jesús y con un perfume de alabastro derrama este perfume sobre Jesús, pero es una mujer pecadora que está agradecida al Señor y llega a la presencia de Dios para hacer lo mismo que pasó en este acontecimiento, pero no es el mismo acontecimiento, ¿ok? Entonces, este pasaje lo encontramos en Mateo, en Juan y en Marcos, que es lo que hemos leído. Pero estando en Betania, comenzamos ahora, como les dije, verso a verso, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Entonces aquí encontramos a Jesús, a sus discípulos y una familia. Están sus amigos también. Jesús tenía amigos cercanos. Él compartía con multitudes, pero tenía sus amigos. Entonces no estaba prohibido tener un círculo de amigos. Eso es para los que les gusta estar machacando que por qué el pastor no es el mismo con todos. Y a todos tiene que darle su amor y con todos tiene que compartir igual. No es así. Jesús tenía su grupo de amigos. Y dentro de los 12 tenía 3 con quien más andaba, con quien más se juntaba, con quien más compartía. Así es que tranquilos, ¿ok? Pero estaban en una reunión. Y en esta reunión estaban Jesús, estaban sus discípulos. Y es muy posible que en esta reunión el motivo de la misma era gratitud y celebración. Y ustedes dirán, ¿de qué? ¿Por qué tuvo que haber una reunión de acción de gracias? ¿Quiénes estaban ahí? Los amigos de Jesús en Betania. María, Marta y Lázaro. Entonces, ¿qué había pasado con Lázaro? Lázaro había pasado por una experiencia gloriosa. No es cualquier cosa. Se fue de paseo ahí al otro lado. Y después de 4 días regresó. Jesús le resucitó. Es una experiencia gloriosa. Ahora, ¿saben que sus hermanitas, mujercitas, Lázaro el varón, sufrieron mucho por él?
Incluso Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Yo soy la resurrección y la vida. Sí, yo sé que lo resucitarás en el día postrero. Pero Jesús se refería a que él, como resurrección y vida, ahí mismo iba a resucitar a Lázaro. Y lo resucitó. Entonces aquí hay una reunión donde está María, Marta, Lázaro. Y acontece todo lo que la palabra de Dios nos relata. También esta reunión se llevó a cabo en la casa de Simón, en la casa de alguien llamado Simón, el leproso, que ahí había otro motivo de gratitud. ¿Por qué? Porque este era un personaje que había recibido una sanidad del Señor. Ahora tú dirás, pero ahí dice Simón el leproso. Bueno, la chapa se le quedó. Solo la chapa, ¿sabes por qué? Porque un leproso no podía estar en contacto con las personas, de acuerdo a la ley judía. Entonces, si él estaba ahí, estaba en la casa, era su casa, y tenía amigos e invitados, quiere decir que solamente le quedó la chapa, pero él ya había sido sanado. Entonces tenemos aquí una resurrección y una persona sanada de lepra, la peor de las enfermedades, creo, de ese tiempo. Pero tenemos aquí corazones agradecidos, porque le hacen a Jesús su comida, le hacen a Jesús esta cena. Entonces, ¿qué muestra aquí? Que aquí había gente agradecida. Qué importante, iglesia, que entendamos el significado de ser agradecidos para Dios, que trae gozo a su corazón y de paso nos vuelve a beneficiar a nosotros, además de lo que ya Dios hizo, con lo cual fuimos beneficiados. Porque un corazón agradecido agrada a Dios, pero también es candidato para seguir y seguir y seguir recibiendo de la gracia y del amor de Dios sobre su vida. Entonces tenemos aquí gente agradecida. Está un leproso, está un resucitado y Jesús está ahí con ellos. De repente lo que Marcos nos dice aquí es que vino una mujer. Apareció una mujer. Aquí no está el nombre, pero en el capítulo 12 de Juan, que es el evangelio paralelo, ahí dice que esta mujer era María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta. Entonces aquí en Marcos estamos como que no sabemos quién era, pero vamos al evangelio de Juan, y en Juan no es contradicción, es complemento. Lo que no dice Marcos, lo dice Juan, y nos da datos más específicos. ¿Quién era esta mujer que Marcos no menciona su nombre? Es María de Betania, la hermana de Marta y también la hermana de Lázaro. Eso es lo que dice en Juan capítulo 12. Entonces les recuerdo otra vez que este evento, para tenerlo claro, no es el mismo del que menciona Lucas de la mujer pecadora, que también trajo alabastro y lo rompió y ungió los pies del Señor Jesús. Eso fue precioso, pero esto es diferente. La mujer que ungió a Jesús en Lucas estaba abrumada por su propio sentido de pecaminosidad y por lo que había recibido del Señor. Pero aquí a María, no se le conoce así un estilo de vida como de esta otra mujer, que era una mujer pecadora, que los estudiosos, mayormente de las Escrituras y del contexto en el que se llevó a cabo estos relatos, la mayoría opina que fue una mujer dedicada a la prostitución. Entonces le habían perdonado por muchos pecados, todos los pecados de acuerdo a las personas con quien ella compartió. Entonces esta mujer derramó también alabastro, pero no es la misma que se relata aquí en la historia de Juan y de Marcos, que es la que estamos viendo. María estaba enfocada no en su vida pecaminosa, no en sus errores, no en el perdón que Dios o que Jesús le hubiera dado. María estaba enfocada sencillamente en quién era Jesús, porque ella sabía quién era Jesús y creía quién era Jesús. Jesús era el Mesías, el enviado para redimir al mundo y aquel que de parte de Dios indudablemente hacía todos los milagros que él hizo. Uno de ellos fue resucitar a su hermano. Entonces María estaba enfocada solamente en Jesús y le amaba simplemente por lo que Jesús era. No como esta otra mujer de la historia de Lucas que fue y derramó todo el alabastro como gratitud por el perdón de sus pecados. Pero aquí María está pensando más en amar sencillamente a Jesús por lo que Él es, por lo que Jesús es majestuoso, por lo que Él es maravilloso
Y qué bueno es también tener esta actitud, amados hermanos. Que no solo pensemos en que gracias Señor, sí hay que estar agradecidos por lo que Él ha hecho. Pero una vez que estamos agradecidos por lo que Él ha hecho, tiene que haber en nuestra vida también esta actitud de María, de honrar al Señor Jesucristo solamente por lo que Él es, por lo que Él es digno de recibir la gloria. Él es Dios digno de alabanza y adoración. Y no tenemos que esperar que haya hecho algo, que haga algo para decirle, Señor, gracias. Tenemos que tener siempre un corazón agradecido. Porque, hermanos, tener la salvación, tener este gran regalo de parte de Dios que nadie puede adquirir si no fuera por la gracia de Dios. Y es suficiente para que toda la vida estemos, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, por este regalo tan grande que me has dado, que era imposible de conseguir de cualquier otra manera. Ni metiéndome en tal o cual religión, ni tampoco haciendo tal o cual cosa, era imposible que yo alcance mi salvación. Pero tú lo has hecho, así es que gracias Señor. Esta María vino con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro. Estamos ahí en el verso 3. Y al comienzo del primer siglo, el alabastro era un perfume de mucho precio, como dice la Escritura, era famoso, como muchos perfumes que hoy hay en la actualidad, de diferentes fabricaciones, diríamos así, diferentes olores. Pero hay perfumes Elmer que son más baratitos, pero hay perfumes como, a ver, díganme marcas, ustedes varones que son bendecidos y usan pues esos buenos perfumes. A ver, recomiéndenme por ahí algo. Paco Rabanne, dice el ministro José. Está bien, está bien. A ver, la competencia de Paco Rabanne. Ya Hugo Boss, pues vamos metiéndolo por ahí a Hugo Boss. Ok. Tommy, la otra palabra no lo digo porque me puedo equivocar ese apellido. A ver, alguien me ayuda. Hardfire, ya ven, mi hermano Jaime lo sabe. También tiene su perfumería él, ¿no? Y entonces hay perfumes famosos. Y en ese tiempo, hermanos, el nardo era un perfume famoso y la gente creía que ese era el mejor perfume que había. Entonces tenía gran valor y se acostumbraba a guardar este perfume en un depósito que era pasado, diríamos así, como una herencia, por ejemplo, de una madre a una hija, lo cual hace que esto cobre mucho más valor que el que tuviera tan solo materialmente, porque hay que añadir el valor sentimental, y el valor sentimental no tiene precio. Es posible que su mamita le regaló a María su alabastro, ya lo tenía ahí, y nunca nadie había sido digno de que ella le regale aunque sea una gotita de alabastro, pero ahora está Jesús, y ahora ella hace este acto de honra y de adoración al Señor, con el mejor perfume que había en ese tiempo y que, de acuerdo a lo que dice la palabra, pues tenía un gran valor. ¿Cuánto valía? Pues por lo menos dice 300 denarios. Y 300 denarios no era un sueldo mensual, que ya diríamos 1.300 aquí en Perú significa ya para un perfume un costo muy alto. Pero era de todo un año, o sea, echándole pluma, como se dice, como 15,000 soles. Un perfumito de 15,000. ¿Quién tiene por ahí una gotita para que me pueda, para que me ministre? A ver. Como 15,000 soles. Un perfume, o sea, era de alto precio. Cuando la Biblia dice de alto precio, es que realmente tenía alto precio. Y más o menos esto es comparando a nuestro cambio lo que ese perfume valía. Entonces, cuando las personas llegaban a una casa, la costumbre de ese tiempo era que el invitado era ungido en su cabeza, con un poquito de aceite, con pequeña cantidad de aceite. Pero María se fue mucho más allá, porque sí rompió el depósito y puso, dice Marcos, el perfume sobre su cabeza. Pero cuando vamos a Juan lo encontramos a María en los pies. Ahí también ungiendo los pies y con su cabello ahí. ¿Cómo es? Enjugándolos.
O enjuagándolos, no, enjugándolos es así. Haciendo algo con su cabello en los pies de Jesús, con el perfume ahí. Entonces, en la cabeza, pero también en los pies. Todo el cuerpo lo ungió esta mujer. Entonces, es importante para nosotros saber que este perfume era de alto valor, y lo que María le dio a Jesús y con lo que lo ungió no fue cualquier cosa. Comenzó por la cabeza y terminó con los pies. Fue un maravilloso acto de María, ¿estamos de acuerdo? Jesús acababa de llegar de Jerusalén, como rey, y los reyes tenían que ser ungidos. María lo sabía, pero María hizo esto de corazón, sin decir ni una palabra. La que era parlanchina y habladora era Martita, pero María era de acción. Entonces ella estaba aquí, no anunció lo que iba a hacer antes de hacerlo, tampoco habló nada cuando lo estaba haciendo y tampoco dijo nada después de lo que lo hizo. Sencillamente lo hizo. Esta era una mujer de acción. Entonces ella derramó este perfume de alto costo, de alabastro, ungiendo a Jesús desde la cabeza hasta los pies. Enseñanza de María para nosotros. Podemos aprender mucho de mujeres como María. ¿Cuál es la enseñanza? Habla menos y haz mucho. Haz mucho y habla poco. No seas parlanchín, hablador o habladora. Es mejor la acción siguiendo la voluntad de Dios que estar que te habla y a veces muchas cosas que son inoficiosas. María nos da este ejemplo. Nosotros tenemos que saber que el llamado de Dios y una bendición para nosotros es que seamos de más acción que de palabras. A esto no tiene que ver con que no prediquemos el evangelio, sino con esas palabras de las cuales el apóstol Pablo advierte a la iglesia, que son palabras vanas, que son palabras que no ayudan, palabras que no edifican, porque de eso se habla bastante en la iglesia. Mientras uno está en crecimiento y aprendiendo y obedeciendo lo que va aprendiendo en la palabra de Dios, entonces todavía se sigue practicando a veces en vidas de creyentes un lenguaje que no es el correcto. Pero ya cuando aprendemos, cuando el Señor nos enseña que hay que hablar palabras de gracia, sazonadas, que edifican, entonces ya vamos por esa ruta. ¿Amén, iglesia? Y a nuestra lengua no se la damos a lo negativo ni a lo malo para que de una misma fuente salga lo bueno y lo malo, sino que miramos el consejo de Dios y nos vamos por el lado que nos dice que nuestras palabras sean con gracia, sazonadas y que sean de edificación para el que nos oye. La iglesia tiene que hablar menos y tiene que actuar más en la palabra de Dios. Entonces María termina de hacer lo que ella hace. No mira a los discípulos, no les pide su opinión, no comenta nada acerca de lo que ella hizo. Y es que fue perfil bajo. No era una de esas personas alabanciosas, ¿no?, que siempre hay por ahí, que no te lo dicen ni te lo publican abiertamente, pero que se esfuerzan por dar a entender que ellas han hecho tal o cual cosa, una buena obra para que se le reconozca. Todavía por inmadurez hay personas así. No lo hablan abiertamente, pero lo tratan de mostrar de diferentes maneras. ¿Para qué? Para recibir, pues de repente, gracias, para recibir exaltación y cosas así. Pero María no hizo eso. María creía en el Señor y para su propio Señor hacía lo que estaba haciendo, y ella, si tenía que repetir alguna vez ese acto, seguramente lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque era un acto de amor, de gratitud al Señor, porque ella consideraba que Jesús era el Mesías, era el Salvador, y ella había visto obrar a Jesús de una manera sobrenatural. Y sobre eso, qué beneficio, qué bendición ser amigo de Jesús. ¿Verdad que él tenía multitudes, tenía sus 12 discípulos, caminaba con 3, pero era amigo ¿de quién? De María, de Marta, no importa que era parlanchina, pero bueno, de Lázaro también. Entonces, esto es importante. Ella no se dejó llevar por el qué dirán, ni estaba exhibiendo a través de palabras la obra que había hecho. Nosotros hay que hacer y Dios sea el que nos honra. Nosotros hay que hacer con un corazón agradecido, como se dice, perfil bajo, no tratando de, que me vean que yo hice tal o cual cosa, que yo di tal o cual cosa. El Señor nos honra, hermanos. El Señor nos agradece, el Señor nos levanta
cuando nosotros hacemos las cosas de corazón, con corazón agradecido. Hay personas como que cuadran con la historia de un soldado que leí, que dice que llegó cabalgando delante de su capitán y le dice: Señor, o sea, ya todo novedoso, enfático, y había más soldados. Señor, Señor. Él venía con una espada que había tomado del enemigo y dice: he tomado y he traído esta arma del enemigo. Él esperaba palmas del capitán, que todos lo aclamen y canten el himno ahí de su país a raíz de todo lo que había hecho. Pero su capitán le dice: tranquilo, ve y toma otra. Es decir, no ha terminado tu trabajo. Qué bueno que has hecho eso, pero sigue haciéndolo. Hay todavía mucho por hacer. No tenemos tiempo para estar considerando lo que hemos hecho y estar tratando de mostrar cuánta cosa yo hice. Bueno, ese era el corazón de María. Esa era la actitud de María. Esa era la posición que ella tenía delante del Señor Jesucristo. Pero ¿qué reacción hubo de lo que María hizo? Lo vemos en Marcos 14, que hemos leído, versos del 4 al 9. Hasta aquí hemos visto el verso 3. La reacción a lo que María hizo. ¿Qué nos dice la escritura de esto? Hubo algunos que se enojaron dentro de sí, verso 4 al 9, y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Y Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado, que dice, para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Por eso hoy estamos hablando de esta mujer, pues. Por eso estamos hablando de María. Y sigue siendo honrada. Pero ¿quién habló de esa honra? ¿Y quién le dio esa honra? El mismo Señor Jesús. Porque Él fue el que dijo que esta mujer, mientras el evangelio se predique en cualquier lugar del mundo, esta mujer iba a ser recordada, iba a ser honrada. Algunos se enojaron. En Juan capítulo 2, el evangelio paralelo que contiene esta historia también dice que el que se enojó, el cabecilla de los enojones, el que dio el mal ejemplo, porque al final todos estuvieron enojados con esta mujer, fue específicamente Judas. Judas. Pero su acto de indignación o de enojo de Judas fue enteramente de autoservicio. Porque Judas era el encargado del dinero, ¿no es cierto? Era el que manejaba las finanzas, la tesorería del Señor Jesús. Entonces, 300 denarios hubiera significado mucho. Si en vez de derramarlo sobre el Señor, lo vendían o lo daban, y Judas ya lo vendía y tenía más de dónde jalar de la talega donde guardaban el dinero. Entonces, el primer indignado con el asunto, ¿quién fue? Judas. Pero también dice la palabra que los demás se enojaron y murmuraban. Entonces Judas, ¿por qué dijo lo que dijo? No porque él era muy amoroso y cuidadoso con los pobres, sino porque era ladronzuelo. Y teniendo la bolsa donde estaba el dinero del ministerio, él sustraía de todo lo que se echaba en ella. Entonces aquí vemos la expresión clara de que esto es un desperdicio. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué? ¿Por qué se ha perdido dinero? ¿Por qué hemos tenido que ver ese maltrato del perfume? Mejor hubiera sido venderlo, 300 denarios. Esa fue lo que Judas dijo, no por su buen corazón. Él dijo que eso era un desperdicio. Este término desperdicio es interesante, es apoleia, ahí en el griego, que significa pérdida, desperdicio, pero también ruina y destrucción. Ahora, esto no es casualidad. Lo que dice Marcos 14:4, que es lo que estamos leyendo, este término desperdicio en Juan 17:12 ha sido traducido por perdición, y es apoleia también. Lo que Judas dijo desperdicio, esa misma palabra en Juan se le aplica a Judas mismo respecto a perdición. ¿Por qué? Porque lo que Judas hizo, entregando a Jesús, traicionando a Jesús
y luego alejándose de Jesús y poniéndose una soga al cuello, fue realmente perdición para él. Fue el desperdicio de la oportunidad de Dios y también arruinó y destruyó su vida. Lo que él dice fue un desperdicio, él mismo experimentó como un desperdicio en su propia vida, como una destrucción. Entonces, no escupas al cielo porque te va a caer. Esto fue lo que le pasó a Judas. No hagamos cosas ni digamos cosas que no queramos que nos sucedan. Pero Judas hizo eso y ahí le cayó su chiquita. Dice el verso 5 que murmuraban contra ella porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y que murmuraban de ella. Iglesia del Señor Jesucristo del siglo XXI, aquí en Chiclayo, nuestra comunidad. Es fácil criticar a aquellos que muestran más amor hacia Jesús que lo que nosotros mostramos. Está bien, pues sí, hay que asistir a la iglesia, pero no hay que estar tan dados a la iglesia, o tan dados para colaborar, o tan dados en la iglesia para seguir una dirección. Sí, está bien, gracias a Dios por la iglesia, yo asisto y bla, bla, bla. Sí, hermanos, es fácil criticar a aquellos que muestran más amor a Jesús dentro del contexto de la iglesia. A veces se comete ese error, no se hace lo que se debe hacer, y cuando otros lo están haciendo, entonces la gente suele estar mirando y suele estar criticando. Ese hermano, esa hermana, son muy fanáticos del Señor. Si están cantando con manos levantadas y con gozo. No, yo sí alabo a Dios, pero no llego a ese fanatismo. Yo no soy así, yo soy mesurado, todavía dicen, ¿no? Yo tengo mi personalidad, mi posición. Está bien, pero no critiques al que levanta manos, se goza y hace lo que tiene que hacer, alabando libremente al Señor. Judas comenzó las críticas, obviamente, pero no estuvo solo por mucho tiempo, porque todos terminaron murmurando contra ella. 300 denarios era una buena cantidad de dinero. Dicen que esto ganaba en un año, pues un trabajador durante un año recogía esta cantidad de dinero. Y para los discípulos esta era una unción extravagante, era un desperdicio. Pero a lo que los discípulos llamaron desperdicio, Jesús lo llamó buena obra. Lo importante, hermanos, es que hagamos las cosas siguiendo la dirección de Dios. Comentarios de otros no importa. Digan bueno, digan malo, lo que digan. Lo que importa es lo que Dios dice. La palabra dice que nos presentemos delante de Dios como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos. Delante de Dios, lo que importa es lo que Dios dice. Ahora, al único que le vamos a dar cuentas es al Señor, no a los hermanos que hablen bien o que hablen mal. No, ahí vamos a estar juntitos en el mismo ámbito. ¿Y a quién le vamos a dar cuentas, hermanos? A nuestro Rey, al Señor Jesucristo. Entonces no importa si hablan bien, si murmuran. ¿Qué te quiero decir? No hagas caso de las murmuraciones. En la iglesia suele haber murmuraciones. Claro, aquí no, porque ya estamos a un paso del cielo. Pero por si acaso, si conoces por ahí a alguien que todavía está en ese plan o que recién llegó, entonces ya sabes que tienes que ayudarle, evitando las murmuraciones, las críticas, porque esto es contagioso, esto es dañino. Así como un fruto que está entrando en descomposición malogra a otros que están buenos, a veces eso suele suceder. Un poco de levadura leuda la masa. Y tenemos que ser cuidadosos entonces con este asunto de la murmuración y de las críticas. Eso tiene que resbalarnos. Ya que critiquen, que hablen, que digan, yo tengo que estar con mi corazón bueno delante de Dios y haciendo en mi corazón conforme a la palabra de Dios. Amén. Buena obra me ha hecho. Esa es una expresión excelente. Qué precioso oír que Jesús nos diga, buena obra has hecho. Buena obra me has hecho. No es la opinión ya de un hermano, de un líder, de un pastor, de un maestro. No, es la declaración de Jesús, el reconocimiento de Jesús. Y si Jesús llama bueno, no hay duda de que eso es bueno. Buena obra me ha hecho. En el contexto neotestamentario hay una palabra que es agatos, la cual describe una
obra que es o una cosa que es moralmente buena. Cuando la Biblia usa el término bueno, traducido bueno para nosotros en el español, en el griego usa el término agatos, que describe una cosa que es moralmente buena. Pero no hay solamente agatos, también hay un término que es kalos. Ahora, kalos es mejor que agatos. No solo porque se hace también una obra buena, moralmente buena, sino que es preciosa la obra que se hace. Es una obra que intrínsecamente es buena, positiva, es correcta, propia, honrosa, honesta, hermosa. Eso es kalos. Entonces, agatos sí, quiere decir una obra moralmente buena, pero kalos es mejor porque esa obra que se hace es preciosa, es honrosa, es capaz de hacer que Jesús mismo diga, esto es una buena obra. Esta mujer, buena obra me ha hecho. Entonces lo que tenemos que procurar nosotros es que nuestras obras sean, como Jesús decía, buena obra, ergón kalos, o kalos ergón. Hay que procurar que nuestras obras sean no solo moralmente buenas, sino que sean honestas, hermosas, preciosas y finas, hechas con alegría. Gloria a Dios. Agatos es como cuando viene alguien de los tantos que encontramos por ahí a pedirnos una ayuda económica, ¿no? De cualquier manera se acercan y uno para salir del paso y ya toma, ¿no? Ya es agatos porque esa es una obra moralmente buena. Le das una ayudita. Pero kalos es como cuando le das al Señor. ¿Cómo le das al Señor? Al Señor le dices, ya toma. Ya, Señor, ya, hermano, ya vaya rápido por otro lado a recoger la ofrenda. Al Señor no le das así. Al Señor le das con alegría. Le dices al hermano, quédate un ratito porque voy a sacar más. Ese es dar con alegría. Entonces ahí está la diferencia. Agatos y kalos. Jesús dijo, esta mujer, María, ergón kalos, obra buena ha hecho conmigo. Gloria a Dios. Obra buena ha hecho conmigo. ¿Qué nos enseña Jesús? Que ofrecerle lo material, reconocer lo que Él es Rey y Señor, tal como lo hizo María, es una ergón kalos, una obra correcta, honrosa, excelente y preciosa. Cuando tú le das algo de corazón material al Señor, porque lo reconoces como tu Señor y quieres honrarlo con eso que es material, sí puedes honrarlo. Y Jesús lo va a recibir como una ergón kalos, buena obra me ha hecho. Aleluya. ¿Podemos dar gozo al corazón de nuestro Señor? ¿Jesús elogió a María o no? ¿O lo criticó? No, Jesús elogió a María. Dijo, esta ha hecho lo que podía. Dios no va a esperar de ti más lo que tú puedes dar al Señor. Nunca pienses que hacer nada es lo mejor que puedes hacer para el Señor. Aquí cuando Jesús dice que ella ha hecho lo que podía, no se refiere a un esfuerzo físico, sino a que ella dispuso dar al Señor lo que tenía. Así es que, hijo de Dios, cristiano, hermano, hermana, dispón dar al Señor de lo que de Él mismo ha recibido. Recuerda que la vida, lo que eres, lo que tienes, las bendiciones, la chamba, todo viene del Señor. Y tenlo siempre dispuesto para el Señor. No quiere decir que andes regalándole a todo el mundo, que es bueno ser dadores y sembrar. Pero hay que entender que para el Señor hay que tenerlo todo siempre dispuesto. ¿Y esto qué significaba? Quizás una herencia de familia para María de alto precio. Ella lo tuvo dispuesto para el Señor. Lo interesante es que ella planificó eso, porque ella se anticipó en ungir a Jesús para la sepultura. Pero ella decidió dar a Jesús cuando tuvo la oportunidad de darlo. Entonces Jesús reconoció y elogió lo que María hizo.
No todos pueden dar grandes cosas a Cristo, pero está bien si cada uno dispone y hace y da de acuerdo a lo que tiene. Dispón y da de acuerdo a lo que tienes al Señor. ¿Eso qué lo llama Jesús? Buena obra. ¿Cuántos de ustedes quieren que Jesús les diga, hijo, hija, pronuncie su nombre y les diga, buena obra has hecho? Uy, es precioso que Jesús sea el que lo reconoce. Uy, mucha bendición. A los pobres siempre lo tendréis. Jesús estaba a unas horas nomás ya de ir a la cruz del Calvario, iba a ser crucificado y ya no estaría más con ellos, y él por eso les dice, a los pobres siempre lo tendréis, no critiquen. Esta ha tomado la oportunidad de hacer algo cuando yo estoy aquí presente. No ha dejado pasar la oportunidad, porque pensaban si vendíamos con 300 denarios le dábamos a los pobres. No, a los pobres siempre los tendréis. Pero ahora es mi tiempo y esta mujer ha sido sabia, ha hecho lo que ha tenido que hacer. Ha tomado algo de valor y me lo ha dado. Esa ha sido sabia. Los pobres siempre va a haber, los pobres siempre estarán por ahí. Pero esta era la oportunidad real y específica donde estaba la presencia de Jesús. Y María la tomó. Hermanos amados, hoy aquí en nuestro querido Perú hay pobreza internacional. ¿Por qué? Porque no hay solo pobres peruanos, sino que en cada esquina están pobres de Perú, pobres de Venezuela, pobres de Colombia, pobres de por aquí. Es la pobreza internacional que hay en este tiempo en las calles de nuestro Perú. Entonces siempre va a haber oportunidad. No seas de aquellos que dicen, no doy al Señor porque afuera hay mucho pobre. Mejor voy a dar limosnita a los pobres y no das al Señor lo que tienes que dar al Señor. No, a los pobres siempre va a haber, y cada vez van a haber de repente más internacionales. Quizá haya mexicanos, quizá haya de otros países que vengan. Pero cuando estamos aquí en la iglesia, cuando congregamos y tenemos la oportunidad de dar al Señor, estamos en la presencia de Él y con la presencia de Él, entonces tomemos la oportunidad como la tomó María para dar al Señor. Porque pobres siempre va a haber y a los pobres siempre los vamos a tener por ahí. No vas a tener que buscar pobres, los pobres van a venir a ti. Es lo que pasa cuando estamos caminando por las calles o vamos conduciendo un vehículo. Hay mucha gente que está pidiendo ayuda y siempre van a estar ahí. Pero no siempre estás en la iglesia, no siempre estás en el culto, pero cuando estamos, tomemos la oportunidad de honrar al Jesús, de reconocerle que Él es el Señor de nuestra vida, de honrarle con lo que Él mismo nos ha dado. Eso fue lo que hizo María. Le bendijo. Usó algo de mucho valor y se lo dio al Señor. Recuerda, hijo de Dios, es una gran bendición, no maldición ni desperdicio, darle a Dios como se debe, porque hay una devolución aumentada para tu beneficio y tu protección. Si no te emocionabas porque no lo agarraste, lo repito. Es una gran bendición darle a Dios como se debe, así como María, porque hay devolución aumentada para tu beneficio y protección. Fue algo de valor, algo material. Dios te va a devolver también en cosas de valor y materiales, pero aumentado como Él sabe. Jesús dijo, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida darán en vuestro regazo. Entonces, es bueno también saber que Dios es fiel. Y cuando damos, honramos y no desperdiciamos. ¿Y qué estamos? Estamos promoviendo la devolución de Dios, porque Dios es fiel. Jesús dijo, dad y se os dará. Por el Espíritu el apóstol Pablo dice, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay un versículo que no sé si lo escuchaste alguna vez, pero si no, acaba la primera y es bueno respecto al dinero. Dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. ¿Escucharon esto alguna vez? Que el dinero es un escudo, así como el conocimiento. Escudo es la ciencia, pero también dice escudo es el dinero. ¿Qué hace un escudo? Protege, cuida, guarda. Es como el escudo de la fe, que por la fe tú vives, por la fe tú recibes cosas de Dios. El dinero es un escudo, dice la palabra.
Para que se quiten tus dudas, te voy a decir el verso. Está en Eclesiastés capítulo 7, verso 12. Ahí dice, porque escudo es la ciencia o el conocimiento, y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Qué bueno es tener conocimiento. El dinero es un escudo que nos ayuda, nos protege. Sí, es bueno tenerlo, pero necesitamos la sabiduría de Dios, seguir esa sabiduría, seguir la dirección de Dios, y entonces dice la palabra que vamos a tener nosotros de parte de Dios, vamos a tener bendición. Vamos a tener una real vida, los que poseemos la sabiduría, y en quienes el conocimiento y el dinero se convierten en un escudo. ¿Por qué creen que hay tanto ataque contra las enseñanzas de dar? Ahora yo sé que hay excesos, yo sé que hay gente que está delante de un púlpito que está abusando de la enseñanza del dinero, de la prosperidad financiera. Pero eso no quiere decir que enseñar bíblicamente y por el Espíritu, donde ustedes mismos tengan testimonio en su corazón, que enseñemos la palabra de Dios respecto al dar y a la prosperidad. Porque si no, nunca tocaríamos eso. Y la gente estaría en ignorancia, desinformada, y nunca podría entrar a ese principio escritural que dice da y recibe, siembra y cosecha. Entonces yo entiendo todos los abusos que hay, por lo cual la gente raja y habla, y a veces dentro de la misma iglesia los que no han madurado también están en ese plan. Pero es bueno, hermanos, que nos demos cuenta que estos movimientos vienen del enemigo, de Satanás. Esto trae sobre la iglesia estos pensamientos en contra de la predicación y la enseñanza del dar. ¿Para qué? Si el dinero protege y la gente de la iglesia no tiene dinero, entonces es real que están desprotegidos. ¿Sí? ¿Lo pueden entender? La Biblia dice el dinero protege. Dice la Escritura que usando sabiduría nosotros vamos a tener una real vida y usar bien este dinero. Pero Satanás está fomentando un ataque contra las enseñanzas respecto a esto. ¿Para qué? Para que la iglesia esté desprotegida. Es muy diferente que tú enfrentes una necesidad con dinero que sin dinero. Ya suponte que no has tenido tiempo, tienes tus excusas de que no has estado meditando en la palabra de sanidad y etc, etc, y pum, te cae por ahí una visita de la enfermedad. Ya si tienes tu chequecito, tienes tu ahorrito, tienes tu dinero, entonces fácil. Ya no te vas al inseguro, te vas a una clínica. Sí, porque el seguro, hermanos, es más inseguro que... Entonces ya con tu platita te vas a una clínica, ¿no? ¿Tienes dinero? ¿Es bendición o no? Que dispongas de dinero. Es muy diferente enfrentar una situación con dinero que sin dinero. Por eso, en este sentido, yo no voy a decir que el dinero tiene que ser tu fuente. No, nuestra fuente es Dios. El dinero es un medio de bendición para nuestra vida que Dios mismo nos enseña en su palabra que es importante. Y entonces cuando nosotros damos, estamos propiciando también que vamos a recibir de parte del Señor. Aleluya. Entonces recuerda que el que está metido en este mover es el diablo para que la gente enfrente necesidades desprotegidas sin dinero. Porque con dinero es mejor enfrentar las situaciones. De repente una emergencia para viajar. Si tienes tu dinerito, entonces hasta en avión vuelas rapidito. Si no tienes dinero, estás esperando que tal vez Moviltour o Itza bajen los pasajes para que pueda viajar. Pero con dinero el asunto es diferente. Entonces, ¿vale que tengamos dinero de parte de Dios y con sabiduría lo administremos? Aleluya. Ya voy acabando. Se ha anticipado para ungir mi cuerpo para la sepultura. Entonces, este acto de María fue muy precioso porque fue planeado. Ella lo anticipó, ella creyó en las palabras que Jesús hablaba de que Él iba a morir, iba a resucitar. Ella estaba consciente y esta fue la oportunidad para que ella obrara como obró, hiciera una buena obra y ungiera a Jesús. ¿Por qué hizo eso? Porque ella creía.
en todo lo que Jesús había dicho. Y aquí sí le sacó ventaja a los discípulos, porque los discípulos eran peleones entre ellos, eran habladores entre ellos, buscaban puestos entre ellos. Y María fue un paso adelante, porque hasta Pedro quiso reconvenir a Jesús para que no se vaya a Jerusalén a entregar su vida por el sacrificio, haciendo sacrificio por la humanidad. Los discípulos no querían pensar sobre la muerte de Jesús, pero sin embargo María sí estuvo pensando en ello, y ella planeó: se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ahora Jesús, en el verso 9, dice: donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, esta mujer iba a ser recordada. Iba a haber un testimonio acerca de esta mujer. Jesús supo obviamente que iba a morir, pero él no flaqueó por eso. También sabía que iba a resucitar y que iba a comisionar a los discípulos para la predicación del evangelio por todo el mundo. Y que dijo que se contará lo que hizo para memoria de ella. Los discípulos buscaban fama por sí mismos, se peleaban entre ellos, muchas veces en el grupo de los 12 que acompañaban a Jesús. Pero esta mujer, sin buscar fama, Jesús la hizo famosa. Y hasta nuestros días es una mujer famosa, que tenemos que ocuparnos de ella, donde se predica el evangelio, donde se habla de la buena obra que esta mujer hizo en favor del Señor Jesucristo. Se contará lo que hizo para memoria de ella. Ella no deseaba una posición, simplemente amó a Jesús, le dio al Señor, y el Señor le exaltó y le dio fama hasta nuestros días. Gloria a Dios. Iglesia, termino, recuerde esto: cuando no hay comprensión ni entendimiento espiritual de la gracia, el privilegio y el honor y la bendición de dar al Señor, las personas evitan dar al Señor, se quejan, critican cuando se les enseña de dar a Dios. Esta es una de las áreas donde muchos creyentes tienen problemas. No le creen a Dios en esta área. Dan tiempo, dan talento, asisten a la iglesia, pero no honran al Señor con sus bienes materiales. Leí una encuesta estadística de gente que hace estudios pues en la iglesia acerca de varias áreas, y también incluyeron el área del dar. Es decir, en esta estadística sacaron un porcentaje de que en la iglesia cristiana en el mundo, así tomando muestras, cómo era el asunto del dar. Y concluyeron que en el cuerpo de Cristo, así a grosso modo general, solamente el 10% diezma. O sea, si hay 100, 10 nomás son dadores para el Señor. No, y el dar es un honor que todos tenemos. Y es una bendición de la cual todos podemos recibir si lo practicamos a la manera como María lo practicó. Le dio al Señor con un buen corazón, lo honró, y Jesús dijo: buena obra me ha hecho. Entonces, esto les digo porque a veces hay ideas que Satanás está poniendo y nos quedamos con ellas. Pero hay que dejar que la palabra nos limpie. Y hay que saber que en la iglesia todos tenemos la oportunidad de dar al Señor, de acuerdo a lo que tenemos. Dios no te va a pedir lo que no tienes, pero de lo que tienes puedes dar al Señor con un buen corazón. María tenía su frasco de perfume, de nardo, de gran valor, y se lo dio al Señor. Y Jesús la elogió, Jesús reconoció el gesto y Jesús la exaltó. A tal punto que hoy seguimos hablando de esta mujer y de esa acción que él tuvo. La acción de María derramando el nardo sobre Jesucristo representa nuestras dádivas que adoran al Señor. Es bueno dar al Señor, y este es un acto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Le llamamos Señor, y aquí tenemos la oportunidad de demostrarlo a través de nuestras dádivas. Para María, Jesús era el ungido, Jesús era el Salvador. Ella lo reconoció y tuvo oportunidad de honrarlo de esta manera. Todo creyente siempre tiene cosas que ofrecerle al Señor. Cuando adoramos al Señor de esta manera, hacemos una buena obra y Él se agrada de cada uno de nosotros. Entonces, iglesia, específicamente, ¿quieres saber qué buena obra puedo hacer para el Señor? Bueno, ya hemos comenzado hoy día.
Vamos a seguir con algunas enseñanzas acerca de más buenas obras, pero comenzamos bien, comenzamos con el Señor. ¿Qué puedes hacer para el Señor que Dios mismo diga, esta es una buena obra? Dale al Señor de buen corazón. No remilgues, no te enojes, no critiques, no juzgues, da con libertad al Señor. Porque al fin y al cabo, das al Señor. Y cuando tú das al Señor, estás siendo canal de bendición. Eres un bendecido que te conviertes en un canal de bendición para sostener los ministerios y para que la obra de Jesucristo, el Evangelio, se extienda por todo lugar. Porque si bien el Evangelio es maravilloso, como dijo alguna vez un predicador, también es caro predicarlo. Entonces necesita dinero. Pero cuando das al Señor, en el contexto de iglesia, honras al Señor con tus bienes, entonces sostienes ministerios, iglesias crecen y el Evangelio puede correr también por las naciones. ¿Amén, iglesia? ¿Quieren que su semilla corra por las naciones? Bueno, cuando le dimos una ofrenda al pastor Kurt, eso ha sucedido. Hemos sembrado en su vida, en su ministerio. Él está predicando por todo sitio y con lo que hemos puesto, él seguramente ha sido ayudado. Él tenía sus pasajes comprados para regresar y todo, pero seguramente de alguna manera lo que hemos podido dar para él va a ayudar para la extensión del Evangelio. O para que él sea sustentado. Y él es alguien que extiende el Evangelio de la gracia del Señor. Amén, iglesia. Es una bendición dar al Señor de lo que tenemos, como lo hizo María, y a esto Jesús le llama una buena obra. ¿Está todo claro? ¿Han sido bendecidos? ¿Agradecidos al Señor? Aleluya.